Hola, ¿qué tal? Bienvenido un domingo más a Vida 7. Estoy muy contento de conectar aquí con cada uno de ustedes. Si es la primera vez que vienes, siéntete bienvenido y bienvenida a nuestra única misión como iglesia, es guiar a las personas a tener una creciente relación con Jesucristo. Así que llegaste en un excelente momento. Te voy a invitar a que si es la primera vez que vienes ahí a la zona de conexión, tú salgas ahí y te queremos conocer. Tenemos un regalo para ti, pero sobre todo queremos ayudarte a que tú crezcas y conozcas más de Dios. Así que bienvenido una vez más a Vida 7. Y bueno, hoy estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes. Hoy estamos en nuestra segunda parte de esta serie súper interesante de Días de Fe. La semana pasada fue el inicio de esta serie y hoy estamos en la segunda parte de la serie. Así que antes de comenzar, quiero que te tomes unos segundos ahí, ponte cómodo. Si quieres saludar al de un lado ahí, dile qué bueno que viniste. Hoy vamos a iniciar una segunda parte de la serie Días de Fe. Creo que Dios va a hacer algo muy impresionante en cada uno de nosotros. Creo que Dios nos quiere hablar, Dios quiere que avancemos al siguiente nivel en todo lo que Dios tiene para nosotros, pero hay un factor fundamental que tiene que ver con la fe. Así que te voy a animar mucho a que pongas mucha atención en los próximos minutos, que sé que Dios puede hablar a tu vida. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Escobar y un gusto conocerte por este medio digital, ¿no?, que estamos ahorita. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema muy crucial en nuestra relación con Dios, algo que tiene que ser un factor crucial para poder realmente experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. No es el tema de la fe. La semana pasada hablamos un poquito de las expectativas correctas de la fe, pero hoy quiero hablar de un factor muy importante y es la importancia de creer. Y quiero comenzar con esta frase que la voy a mencionar más adelantito, pero quiero empezar con esta frase. Fíjense la diferencia entre una persona que no tiene a Dios en su vida y alguien que sí tiene a Dios en su vida. Las personas por lo regular dicen, hay que ver para creer. Pero Dios nos enseña que hay que creer para ver. Hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros, sin embargo, uno de los factores fundamentales para que esto de Dios, esto de la Biblia, esto de la relación con Dios funcione, hay un factor clave, ¿no?, que tiene que ser la fe. Es decir, ¿sabes qué tanta fe tengo en Dios? Y fíjense, en la Biblia tú vas a encontrar, a mí me encanta, algo que me apasiona desde que soy niño, es estudiar a los personajes de la Biblia. Los héroes de la Biblia, de repente yo tenía mi libro de héroes de la Biblia, de David y Goliat, y yo de Noé y de Moisés y de Abraham y el apóstol Pablo, y de repente yo miraba historias de la Biblia, de héroes de la Biblia. Pero fíjense, un factor fundamental, que hace la serie pasada hablamos de uno que era la entrega, ¿no?, un poquito, pero esta serie quiero enfocarme en esto. Un factor fundamental para que ellos experimentaran todo lo que Dios tenía para sus vidas tuvo que ver con fe. A Noé, Dios le mandó a hacer un arca. Y todo el mundo pensaba que estaba loco. Este señor está haciendo un arca que no tiene sentido, que haga un barco, por así decirlo, así gigante. No tiene sentido, pero él primero le creyó a Dios para después ver lo que iba a pasar. Dios le encomendó esa misión y tuvo que haber tenido fe para poder ser usados por Dios. Y yo creo que Dios, a cada uno de los que me está viendo así, Dios te quiere usar grandemente. Dios quiere en tu vida, quiere darte grandes cosas. Dios quiere que se activen las promesas de Dios en tu vida, pero el factor fe es fundamental en esto. Y creo que cuando vemos la historia de Noé, ¿no?, vemos cómo él tuvo fe. Cuando Dios llamó a Abraham, hubo un paso que fue un tema de entrega, de obediencia, que eso lo vimos, pero también hubo un factor de fe muy fuerte. Cuando David mató a Goliat, todo naturalmente, con los ojos naturales, todo no tenía sentido lo que iba a hacer David. No tenía nada de sentido lo que iba a hacer David. Se iba a enfrentar a un gigante, un niño que de repente sabía usar la onda y mataba leones y osos para cuidar a las ovejitas porque era un pastor de ovejas, y se iba a enfrentar a uno de los generales del otro pueblo adversario y se para y lo mata. O sea, con todo naturalmente no cuadraba, pero la fe fue el factor diferencial.
La fe es decir, ¿sabes qué? Yo creo más en lo que Dios me dice que en lo que el entorno me puede decir. Y creo que cuando hablamos de Dios, tenemos que tener algo bien en cuenta. Nosotros estamos siguiendo y sirviendo a un Dios sobrenatural. ¿Qué quiere decir? No es un Dios natural, obvio. O sea, no es un Dios que se rige bajo los reglamentos ordinarios. Como seguimos a un Dios sobrenatural, tenemos que activar nuestra fe, y lo que parece imposible, con fe y con Dios delante, puede ser posible. Así que hay un factor muy importante que tiene que ver con el creer. realmente estoy creyendo. Obviamente que cuando nosotros empezamos a escudriñar la Biblia, a leer la Biblia, nos vamos impregnando de estas historias. Yo cuando estaba niño yo decía, wow, o sea, Dios usó a Abraham, a Moisés para liberar a un pueblo de Egipto. Dios usó a Pablo, Dios usó a David, Dios usó a Abraham. Y yo miraba a esos personajes de la Biblia y decía, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo sucedió esto? Hubo una raíz de fe y hubo un origen donde tú le crees a Dios más que a las circunstancias. Y esto que acabo de decir puede ser la diferencia en que experimentes promesas en tu vida, promesas en tu familia, promesas en tus finanzas, promesas en tus hijos. Hay un factor de fe que puede ser lo diferencial. Así que es muy importante. Quiero leer una parte de la Biblia, esa historia de la Biblia, en Marcos 9, del 14 al 24. Quiero que me pongas mucha atención con esta historia. Aquí dice, Jesús sana a un muchacho. Pero fíjense lo que pasó aquí. Dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo entre ellos. Al ver a Jesús la gente se puso muy contenta. Pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo y Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaba ahí les dice, Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra a mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero él estaba endemoniado, ¿no? Pero no han podido. O sea, él había dicho, pero no habían podido. Y Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Fíjense la palabra clave aquí, confiar en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo, empezó a echar espuma por la boca y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre le respondió, desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarlos. Ten compasión de nosotros, le dicen a Jesús. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Fíjense otra vez la palabra clave, confiar. Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó, si confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Estas palabras de Jesús son impresionantes. Para el que confía en Él, todo es posible. Y quiero hacer una pausa con esto y quiero que tú seas muy honesto contigo mismo. Probablemente tú llevas años batallando en áreas de tu vida. Probablemente en tu vida hay cosas inconclusas. Probablemente llevas años lidiando con cierta problemática y de repente probablemente la razón del por qué no has obtenido esas respuestas de parte de Dios probablemente sea por un factor de fe. Obviamente que Dios a veces opera con sus tiempos y todo ese rollo, pero muchas veces es que no creemos en lo que Dios nos enseña. No lo creemos. Muchas veces discutimos de la Biblia, muchas veces leemos de la Biblia, muchas veces vamos conociendo más de la Biblia, pero una cosa es conocer y otra cosa es creer. Por eso, para que esto funcione de una manera impresionante en nuestras vidas, para que todo lo que hablamos de Dios, la Biblia, todo eso que hablamos sea funcional, tiene que haber una mezcla ahí de la palabra de Dios y también de fe. Es decir, creo esto que dice la palabra de Dios, creo esto que dice la palabra que yo puedo hacer. Creo en esto que Dios me promete en la Biblia, pero ¿qué tanta es tu fe? Eso lo puede cambiar todo.
Y es por eso que a veces la gente dice, como dije al principio, la gente dice, hay que ver para creer. Pero en la vida de fe y en la vida con Dios es totalmente lo opuesto. Hay que creer para fe, para poder ver. Por ejemplo, en la Biblia vienen muchísimas promesas de Dios, muchísimas promesas. El tema aquí es que están ahí, pero muchas veces no son realidades en nuestra vida porque no las creemos. Muchas veces cuando tomamos decisiones basadas en lo que controlamos y tomamos decisiones a veces en la vida o visionamos una vida donde no tiene que intervenir Dios o donde no se nos sale nada de control. Y ahí es donde Dios opera. Ahí es. Cuando tú no tienes el control, pero tienes una confianza en que Dios va a hacer posible lo que te es imposible. Es por eso que es muy importante, este factor de fe es fundamental. Entonces, hay una cosa interesante, fíjense. Una pregunta que tengo aquí importante. ¿Cuánto sabemos de la palabra de Dios y cuánto de verdad creemos? Porque yo me he topado con muchas personas a lo largo de los años, digo, también me ha pasado a mí incluso, de que muchas veces estamos enfrentando un desafío, un reto, una circunstancia complicada y todo lo queremos resolver a nuestra manera. Todo lo queremos resolver como si no necesitáramos de Dios. O como si se lo dejamos a Dios, es que no sabemos qué va a pasar y queremos siempre hacerlo todo a nuestra manera. Y por la falta de confianza en Dios, como leía anteriormente, que dice, si confías en Él, todo es posible. Si tan solo confiáramos realmente en lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios nos promete, realmente viviríamos de maneras muy diferentes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú si realmente confiaras y creyeras en todo lo que Dios te promete en la Biblia? Más facilita. ¿Cómo sería tu vida si realmente confiaras en que Dios va delante de ti, enfrente de ti, en todo lo que haces? Probablemente arriesgarías más, probablemente intentarías cosas nuevas, probablemente lo que te angustia tuviera la confianza suficiente para dejarle a Dios las cargas. Dios, te entregó mis cargas, porque tu fe es más fuerte que tu circunstancia. Y esto puede ser algo que puede cambiar radicalmente tu vida. Que tengas más fe que la circunstancia. Todo cambia. Todo cambia. Y mi oración en esta serie es que tu fe aumente para que sí puedas experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Yo creo que Dios tiene cosas impresionantes, cosas grandes, y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Fíjense, les voy a contar una historia. Creo que la serie pasada hablé parte de la entrega, una de las secciones fue de la entrega a Dios y todo. Pero algo que te voy a contar un poquito de lo que me pasó. Fíjense, yo cuando estaba, obviamente la serie pasada hablé una parte, la tercera semana hablé de la importancia de la entrega, de estar consagrados a Dios. Y cuando uno se consagra a Dios, cuando uno entrega su vida a Dios, cuando ya después vive el llamado y la misión dada por Dios a tu vida, y empiezas a caminar viviendo lo que Dios nos llamó a hacer, ahí se ocupa mucha fe, se ocupa muchísima fe. Es más, les comento, muchos ya saben la historia, no lo voy a repetir tanto, pero cuando íbamos a empezar Vida 7 en la iglesia, o sea, yo me sentía la persona más incompetente para hacerlo. Yo me sentía el menos capacitado, me sentía cómo yo lo voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a yo hacer eso que es imposible que yo lo haga. ¿Por qué? Porque no soy un muchacho, bueno, en ese tiempo estaba más joven, no me considero, todavía estoy joven, pero estaba más joven, todavía decía, ¿cómo va a ser eso? O sea, yo no puedo hacerlo. Automáticamente vinieron todos los no puedo, hay alguien mejor que yo, eso no sé hacerlo, no creo que esto se sale totalmente de mi control, a vivir esa vida que me estás llamando a vivir, Dios, ahí no tiene nada que ver con cosas que yo controle, sino que estoy poniendo en control toda mi vida, en que tú vas a controlar mi vida. Y esa fue una lucha interesante porque yo estaba renunciando a yo tener el control. Estaba renunciando a yo dominar o tener control de todo lo que iba a hacer con mi vida. Cuando tomé esta decisión, pero ¿sabes una cosa? Requirió muchísima fe. El creerle que Dios tenía unos mejores planes que los planes que yo podía tener. Por eso a lo mejor en tu vida, fíjate, a lo mejor en tu vida, Dios te está llamando a que emprendas un negocio, pero te da miedo.
A lo mejor Dios te está llamando a que cambies de trabajo y te da miedo. A lo mejor Dios te está llamando a que regreses a la escuela, pero te da miedo. O dices, no, a lo mejor Dios te está llamando a que cierres un ciclo y comiences un ciclo nuevo en un área de tu vida relacional, pero te da miedo. No sé, hay muchas áreas en tu vida que no las conozco de todo, pero que probablemente requieren un paso de fe para que empieces a experimentar y a vivir esas promesas de Dios en tu vida. Para que esas promesas se hagan realidad en tu vida, hay que dar esos pasos de fe. ¿Por qué? Porque fíjense qué aburrida la vida con Dios. Cuando, bueno, pues me porto bien, aquí estoy, pero todo lo que hago lo controlo. Toda mi vida, todo lo que yo he intentado en la vida son pasos donde nunca arriesgo nada, donde nunca le dejo nada a Dios. Me atrevería a decir que probablemente si tú vives así, a lo mejor nunca has experimentado todo lo que Dios te prometió. Puede ser que te estés perdiendo de grandes cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, pero probablemente por esa falta de fe, por esa falta de creer lo que Dios nos enseña, probablemente es por eso que a veces no experimentamos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, es muy importante entender esto. Muchas veces vamos a tener esa tentación. La tentación, es más, déjame antes de avanzar en esto, cuando somos salvos por fe. Tú crees, ¿sabes qué? Es vital porque creemos que Dios murió en la cruz, por su gracia podemos recibir la salvación que Dios nos da y somos libres, Dios nos limpia, nos lava, pero son pasos de fe, son acciones de fe que nos hacen vivir esa vida libres del pasado. Y es donde Dios empieza a operar en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios opera en nuestra vida? Cuando hay actos de fe. Es muy importante. Muy probablemente, a lo mejor tú eres probablemente lo que como yo me pasaba a mí antes. Años anteriores, a veces, a lo mejor tú nunca, eso que estoy hablando nunca lo has experimentado. A lo mejor tú dices, ay David, se oye muy bonito todo lo que dices, se oye muy bonito todo lo que dices, se oye muy padre, pero no sé si yo estaría dispuesto o yo nunca he experimentado ese Dios que tú me estás hablando. Porque probablemente cuando tú no activas, cuando tú no crees lo que Dios nos enseña, pues estás viviendo como un tradicionalismo probablemente, o una religión, o a lo mejor vienes a la iglesia para no sentirte tan mal, para limpiar tu conciencia, a lo mejor no dices, bueno, pues la conciencia ahí, y así. Pero créeme que Dios te quiere bendecir, te quiere dar esas promesas que tiene para ti, pero hay que tener fe. Voy a contar una historia medio radical. Jóvenes, no les recomiendo que la hagan del todo así, pero así le hice yo. Así le hice yo, y así me pasó a mí. Fíjense, yo cuando estudié yo estudié unos años en Australia. Y yo recuerdo que una de las veces que me fui a Australia, fui varias veces para allá, una vez me fui con $20. Me fui con $20. Me fui con $20 a Australia. Y no tenía trabajo. Iba a llegar allá y nada más tenía para sobrevivir 2 días. Es más, ya tenía hasta que pagar la renta a los 3 días que llegué. Pero algo pasó en mí. Quiero que pongan mucha atención. En esos años de mi vida, lo cuento así rapidito, yo había renunciado a todo. Lo hablé la serie pasada un poquito. Yo había renunciado a todo. Pero cuando digo a todo, es a todo. No tenía nada. Y lo único que me quedaba era la fe. Y yo hacía algo inusual. No, lo tuve que aprender a hacer. Es de que yo no tenía dinero para vivir allá. De repente siempre no tenía casi nunca dinero y todo. Y yo comencé a hacer algo. Todos los viernes yo me sentaba en un sillón que tenía allá en Australia y yo oraba a Dios. Me decía, Dios, esa era mi oración. Yo voy a hacer lo que me es posible, pero yo sé que tú vas a hacer lo que me es imposible. Y tú sabes que yo necesito dinero para pagar la renta, para comprar comida, para pagar la escuela. Yo te pido que tú, Dios, intervengas otra vez. Esa era mi oración. Dios, te pido que tú intervengas otra vez, porque yo estoy aquí por ser obediente a lo que me llamaste a hacer, pero necesito que tú intervengas porque no veo la manera en que yo pueda enfrentar estas responsabilidades, porque ya estoy haciendo mi parte de todo corazón, me esfuerzo y todo, pero ocupo que intervengas. Les cuento 2 cosas que me pasaron muy interesantes. Una es que fui con mi roommate, fuimos al mercado y estábamos comprando mandado ahí
Y pues no teníamos dinero, estábamos contando los dólares, unos dólares australianos, no, pues $10, $8, estábamos ahí, compramos mandado y pues no compramos mucho, compramos poquito, porque no tenemos tanto dinero. A veces nos compartíamos la barra de pan y así, ¿no? Y ya que teníamos el mandado ahí, pues sí, más o menos, entre los dos más o menos estuvo decente la cantidad de mandado que compramos ahí. Estábamos ahí y de repente llega un señor, ahí un australiano llega y dice la cajera, ¿sabes qué, muchacha? Yo les voy a pagar a ellos la comida. Todo eso, yo lo voy a pagar todo. Y estaba mi roommate y yo así como que, ¿cómo? O sea, lo va a pagar. Yo pensé, como buen cachán, y dije, ahorita me lanzo por 2 kilos de carne ahí al refrigerador en lo que vamos pagando, me echo otros 2 kilos de carne aquí. O sea, me salió ahí como que, pues ya sé que no lo hice. Pero yo dije, ahorita lo saco rápido, porque, o sea, y íbamos con las bolsas de mandado a la casa y dice, wow, una persona nos pagó el mandado. No teníamos dinero, desde esas maneras. Otra vez me pasó que tenía que pagar la colegiatura del semestre. Allá se pagaba el semestre de un jalón, no era por abonos, era como un jalón. Y tenía que pagar en ese tiempo, eran como unos $2,700 más o menos. $2,700. Era viernes a la noche. Ese día yo oro otra vez esto. Dios, tú sabes que estoy dando pasos de fe, donde me salí de mi zona de comodidad totalmente. Estoy fuera de la zona que controlo, Dios, en un país lejano, sin dinero, sin trabajo. Trabajo a veces, pues, pero no siempre. O sea, por el trabajo que tenía y la escuela y todo. Trabajaba lo que podía y todo eso, ¿no? Estudiante, no tenía horarios muy flexibles para poder trabajar, pero trabajaba cuando podía y como podía. Y yo recuerdo que yo estaba orando, Dios, Señor, por favor, interven. Porque si no, era viernes en la noche. Estaba en la silla de oración que tenía en mi cuarto, ahí en mi casa. Dios, necesito que intervengas, porque el lunes tengo que pagar la colegiatura. Y si no pago la colegiatura, me voy a tener que regresar a México en 1 semana y media. Y yo sé que tú me llamaste a estar aquí. Por favor, te pido que intervengas. Confío más en ti que en mi circunstancia actual. Esa fue mi oración. Lunes en la mañana me levanto. Iba a la escuela, al college, caminando. Y venía orando, Dios, ya es lunes y no se ha intervenido, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Caminaba como unos 15 minutos a la escuela, 15, 20 minutos. Había un laguito ahí con patitos, había un parquecito que pasaba yo ahí, me quedaba de paso. Y venía orando, decía, Dios, no sé qué voy a hacer. Y de repente, alguien me grita por allá, David, ven para acá. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Mi amigo Tony, él es el traductor de la música, la música cristiana esta de Hillsong, él que las traducía. Y me dice, David, quiero hablar contigo. Fíjate que, ¿cómo estás? Y yo, bien, aquí estoy. Yo fingiendo como que todo está perfecto, ¿no? Pero no estaba tan perfecto todo, estaba ahí, bien. Y me dice, fíjate que estos días he estado pensando mucho en ti, como que Dios me ha estado incomodando en buscarte. Y yo, ¿por qué? ¿Ya pagaste el college? Y le dije, no, no lo he pagado, en eso ando. Ni siquiera me hice el mártir ni la víctima, nada más. Digo, en eso ando. ¿Sabes una cosa, David? No sé por qué, pero Dios me puso mucho en mi corazón, pagarte el college. Te lo voy a pagar y ya después tú me lo pagas. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, yo te lo pago. Pero yo dije, pero son $2,700, o sea, ¿cómo? Yo te los pago. Vamos, y me acaban de llegar las regalías de los álbumes que han salido, como él le pagan por regalías. Le llegó una cantidad y yo te los pago. Y yo, ¿es en serio? Sí. Fuimos. Dije, vamos a la oficina, saca tu tarjeta, y pasó el tarjetazo, pagó el tarjetazo. Y dije, ¿en serio? Y ahora dije, ¿cómo le voy a pagar? ¿No? Dije, rápido, ¿cómo le voy a pagar? A las 2 horas me hablan de donde trabajaba. David, ¿puedes trabajar horas extras estas semanas? Tenemos 2 semanas muy intensas. ¿Tú puedes venir? Y trabajé esas 3 semanas. Así, mucho trabajo que tenía, horas extras y todo, me acuerdo. Y le terminé pagando todo en 1 mes y medio. En 5 semanas le pagué, me acuerdo. Y yo llego a la casa otra vez y dije, Dios, gracias porque volviste a intervenir. Gracias, Dios. Porque tú eres un Dios de pactos. Un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nunca me va a desamparar. Y te puedo contar muchas historias de fe,
Muchas historias donde Dios tú intervino en mi vida. De una manera tengo historias que ni me las creerías, ni me las creerías, que después las platico porque aquí voy a poder dar todo el día hablando de esas historias. Pero muchas historias donde esta oración se hizo vivo en mi vida. Confío más en ti, Dios, que en las circunstancias. Necesito tu intervención, Dios, porque yo ya hice lo que me es posible, pero tú vas a hacer lo que me es imposible. Y todo cambia. Todo cambia. Nuestra vida con Dios cambia. Y yo te voy a animar y retar. Yo quisiera que tú pensaras ahorita en tu vida. ¿Qué cosas tienes que confiarle a Dios? A lo mejor es tu matrimonio. Dios, te quiero confiar en mi matrimonio porque ya no puedo hacer esto. Necesito que tú intervengas, Dios. A lo mejor son tus finanzas, Dios. Dios, ábreme oportunidades financieras y laborales para poder elevar mi bienestar financiero. Pero te prometo, Dios, que yo voy a hacer mi parte y voy a aprender a usar el dinero sabiamente y aprender a multiplicarlo, Dios. Pero yo voy a hacer mi parte, pero tú haz tu parte. Con tus hijos, Dios, te pido que tú, Señor, tengas control de mis hijos, Señor. Hay gente que vive, toda atormentada, no, que no se junte con fulano, que no, eras todo asustado porque entró a la secundaria y todo. Confía en Dios. Tú siembras la palabra de Dios en su vida. Dice la Biblia que si tú siembras la palabra de niño, en la adultez no se va a apartar. Pero confía más en Dios que en tus circunstancias. Yo te aseguro que tu experiencia con Dios va a cambiar radicalmente. Vas a vivir más ligero. ¿Por qué? Porque estás confiando más en Dios que en cualquier circunstancia que puedas enfrentar. Y yo sé que Dios tiene grandes cosas que quiere que experimentes. Dios tiene grandes cosas que quiere que tú pruebes. Pero es necesario creer. Es necesario creer que Él va a estar ahí. Cuando sabemos la palabra de Dios, la Biblia, es como si fuera la materia prima. El conocimiento también es importante, la materia prima, pero necesitamos activarla con la fe. La fe va a activar el conocimiento, va a activar todo lo que conoces de Dios, lo va a activar a otro nivel. Por eso es muy importante, que tu fe aumente. Fíjense, los milagros no suceden por lo que sabemos, sino por lo que creemos. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a combinar la palabra de Dios y la fe para recibir esas bendiciones abundantes que Dios tiene para nosotros. Yo creo, con todo mi corazón, yo creo que Dios te quiere prosperar grandemente, que Dios te quiere bendecir abundantemente. Dios ha sembrado en tu vida semillas de grandeza. Dios quiere usar tu vida para cosas impresionantes. Pero yo te voy a animar a que salgas de la zona de comodidad para que puedas experimentar una vida inusual, una vida sobrenatural que solamente es explicada porque Dios intervino en tu vida. Vidas humanamente inexplicables. Yo creo con todo mi corazón que Dios está por hacer algo grande en tu vida. Dios te sembró, Dios te hizo, Dios tiene planes grandes para tu vida. Pero da esos pasos de fe para que todas esas promesas que hay en la Biblia se hagan realidad en tu vida. En la zona de comodidad y en la zona segura, difícilmente vas a experimentar cosas impresionantes de parte de Dios. Porque tú sigues teniendo el control. Porque tú sigues teniendo todo bajo control. Pero dice la Biblia incluso que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios hoy quiere que comiences a llevar tu vida a otro nivel de fe. Dios quiere que tu vida la lleves a nuevas etapas de fe. Dios quiere que tú empieces a visionar y a soñar una vida donde Dios tiene que intervenir. Una vez escuchaba al doctor Alberto Motesi, hace muchos años, que decía, si tus sueños no te asustan, si tu visión de vida no te asusta, quiere decir probablemente que está muy limitada. Quiere decir probablemente que a lo mejor Dios no estuvo en la planeación en tu vida. Tú tienes que tener una visión y unos sueños que no se van a cumplir al menos que Dios intervenga. ¿Sabes qué, Dios? Esto no se puede cumplir si tú no te interpones.
Dios, esto no va a suceder, al menos que tú intervengas, porque yo hasta aquí lo puedo hacer. Pero con Dios es posible lo que para nosotros es imposible. Y esa es la vida que Dios nos promete. Esa es la vida que nos espera si realmente creemos. Creer lo puede cambiar todo. Yo creo con todo mi corazón que si tú le crees a Dios, le crees más a Dios que a lo que tú crees de ti mismo, creo que Dios puede operar de una manera diferente, inusual, extraordinaria en tu vida. Creo que Dios puede comenzar a hacer cosas que nunca te imaginaste hacer, que nunca soñaste hacer. Yo le pedía a Dios cuando estaba niño. Yo oraba a Dios de niño. Yo quería ser un entorno, pues no, gracias a Dios, un entorno muy bueno, o sea, no me faltó nada. Pero hay algo que mi padre sembró en mí, que mi padre me dijo de niño. Mi padre oraba todas las semanas por nosotros, por mis hermanos y por mí. Y mi padre nos decía mucho, Dios te va a usar y te va a llevar a lugares que nunca te has imaginado. Dios te va a usar de una manera que no pensaste que te iba a usar. Vas a experimentar cosas que ahorita ni siquiera has pensado. Y de hecho en este momento que tú estás viendo este video, estoy experimentando, estoy en unos lugares que nunca imaginé estar en mi vida. Porque y se me sembró eso de niño. Se me sembró eso de niño. Y yo de niño tenía 10, 12 años. Yo dije, es que Dios tiene algo. No sé qué es, pero Dios va a hacer algo. Y no sé qué es, pero Dios me va a posicionar, me va a llevar a algo que no conozco ahorita. Y yo tenía esa expectativa de que algo iba a pasar diferente, que algo iba a pasar fuera de mi zona de comodidad, que algo iba a pasar fuera de mi entorno. Yo te voy a animar hoy, a que empieces a soñar con Dios, que realmente comiences a soñar con Dios y digas, Dios, yo voy a hacer mi parte y tú vas a hacer tu parte, pero para que esto suceda en mi matrimonio, para que esto suceda con mis hijos, para que esto suceda laboralmente, para que esto suceda financieramente, para mi vida espiritual suceda así, para el llamado que tú me diste, para todo eso ocupo que tú intervengas, Dios, porque yo voy a soñar como si todo me fuera posible. Y Dios te va a sorprender. Creo que Dios definitivamente quiere hacer algo impresionante en tu vida. Hace unos años, en la casa donde vivimos mi esposa y yo, bueno, todavía no vivimos ahí, estamos todavía en etapa de construcción. Pero yo recuerdo que yo dije, Dios, pues ábreme puertas porque pues algún día me voy a casar y ocupo pues comprar unos terrenos ahí y todo. Y yo recuerdo que llegaron y pusieron un letrero, como que se vende. Era una casa aquí cerca del cine. Y yo fui por el letrero, lo agarré el letrero. Dije, lo dejaron ahí el letrero. Y antes de que alguien llegara, yo agarré el letrero y lo quité y me lo llevé a la casa. Y yo dije, lo van a vender el terreno de ahí enfrente, que está ahí en esa privada. Dije, tengo que tener ese terreno. Y marqué por teléfono ese día, quiero ver al dueño así. Y le dije, ¿sabes? Fíjense lo que le dije. Los que trabajan en bienes raíces en la iglesia van a decir que empecé todo mal, yo sé. O sea, ¿por qué hiciste esto? Bueno, sí lo hice yo. Mira, le dije, un señor, lo fui a ver, lo fui a buscar, vivía en Los Ángeles, lo fui a buscar a Los Ángeles. Pero, mire, señor, no tengo dinero. Ni nada que dar, no es una canción, no tengo dinero. Pero si usted me da 18 meses, yo le voy a pagar el terreno en 18 meses. Dígame dónde firmo. Y yo le voy a pagar el terreno. A ver cómo se lo voy a pagar. Yo acabo que le metí una seguridad, ¿no? De que no, yo se lo pago, no seguro que me 18 meses. Yo bien seguro como si tuviera dinero, no tenía dinero. No tenía nada, andaba en el cholo todavía, en el carro viejito que tenía. No tenía nada. No sé por qué el Señor me creyó. No sé cómo Dios ahí me dio gracia que me terminó creyendo el Señor que le iba a pagar los terrenos. Y firmamos ahí un compromiso de promesa de compra en la notaría, ya quedó todo así. Y no me preguntes cómo, pero los terrenos están pagados. Dios intervino cuando no tenía nada, ni un peso tenía. Dios intervino
y respaldó el caminar fuera de mi zona segura. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Probablemente estés a un paso de fe a experimentar una nueva vida. Estás a un paso de fe de que tu realidad cambie. Pero de esos pasos, porque créeme que Dios te va a respaldar abundantemente y grandes cosas va a hacer con tu vida. Yo quisiera que antes de terminar, pensaras en tu realidad hoy. Seas muy honesto con tu realidad. Pienses dónde estás. Pienses si lo que vives en tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, financieramente, tus hijos. Piensa si debes de meterle un poquito más de fe. Si eres padre de familia, yo te animo mucho que ores por tus hijos. Todos los días, ora por tus hijos. Declara las promesas de Dios en tu vida para que ellos crean lo que Dios tiene para ellos. Probablemente Dios quiere elevar tu bienestar financiero. Créele a Dios. Sé obediente en cómo Dios quiere que uses los recursos. Sé generoso. Porque Dios quiere bendecirnos para bendecir. Pero métete a ese mundo de la abundancia. A ese mundo donde Dios quiere bendecirte también financieramente. Da esos pasos de fe. Créele a Dios y todo va a cambiar. Piensa hoy en tu vida. ¿Qué cosas tú tienes que aumentar tu fe? Voy a creer, David, que esta realidad con mis hijos va a cambiar. Voy a empezar a creer que Dios va a intervenir en esta área con mi esposo, con mi esposa. Voy a creer que Dios va a tener control de esta circunstancia laboral y financiera. Empieza a creer. Pero eso sí, haz tu parte. Haz tu parte y Dios va a hacer su parte. Si tú no haces tu parte, ahí creo que ya estamos medio mal. Ahí sería otra conversación. Haz tu parte y créeme que Dios te va a sorprender. Yo quisiera que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día que nos has dado, Dios, por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. Te pedimos que tú, Señor, empieces a revelar la realidad de cada persona que nos está viendo este video, Señor. Que está en esta sala de cine, Señor, también. O nos está viendo por internet, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos muestres esa realidad, Señor. Y por favor, aumentes nuestra fe, Dios. Queremos experimentar esa vida inexplicable, Dios. Ayúdanos a confiar más en ti que en las circunstancias, Señor. Ayúdanos a creer realmente lo que tú nos prometes en la Biblia, Dios. Te pedimos que tú, Señor, comiences, Señor, a llevar nuestra vida a otro nivel de fe, Señor, a otra dimensión de fe, donde vivimos, donde nadie nos entiende cómo vivimos a lo mejor, Dios, pero sabemos que tú vas delante de ti, de nosotros en todo lo que hacemos, Señor. Y hoy decidimos, Señor, comenzar a confiar y a creer más, Señor. Porque sabemos que confiando en ti, Señor, nada nos va a faltar, Señor. Y declaramos, Señor, que tú nos vas a sorprender, Señor, y que esas promesas que tú nos prometes en la Biblia, Dios, se van a hacer cada día más reales en nosotros como producto de hacer nuestra parte, como producto de confiar en ti, Señor, y de creerte, Señor. En el nombre de Jesús y obviamente vivir, Señor, obedientemente todo lo que nos manda, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que cada familia que me está yendo hoy, Señor, es bendecida, es prosperada, es despertada a Dios a vivir una vida de fe como nunca antes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga abundantemente. La próxima semana nos vemos con la tercera parte de la serie Días de Fe. Dios te bendiga. Ahorita van a pasar ahí, vamos a ir terminando. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.